Buenas tardes, estamos en Barcelona a finales de julio del 2009 para hablar con Federico Nogara de su libro Ciudad, publicado por la editorial Cirpus de Barcelona, en su serie Cirpus Literaria. El volumen reúne 10 cuentos y fue publicado en esta ciudad en el pasado año, en el 2008. Federico Nogara nace en Montevideo en 1948 y está radicado en Barcelona desde el año 1983. Ha publicado distintos libros, diversos libros hasta la fecha. Es director de la revista digital Malavia. Al mismo tiempo es traductor, profesor de inglés y ha dirigido distintos talleres de literatura en la capital de Cataluña. Con él charlaremos sobre algunos aspectos de la creación de este libro y esperamos que ustedes desde ese lado de la pantalla puedan también interactuar con nosotros. En el primer cuento, Federico, de tu libro, el que precisamente le da nombre al libro, aparece una narración de carácter panorámico, donde con una serie de fragmentos se abordan distintos aspectos de la ciudad. ¿Cómo definirías, a través de esa panorámica y a través del lenguaje que empleaste para ella, las diferencias entre realismo y ficción que constantemente yo las he visto como lector tocándose en las páginas de tu libro? En el primer cuento lo que trato es de hacer una descripción objetiva de lo que podría ser la ciudad para cualquiera. Es decir, la ciudad aparece como un conglomerado de gente y de sucesos que se van sucediendo, que van pasando y que todos observamos de una manera u otra, ¿no? Es la realidad objetiva totalmente, para dar paso luego evidentemente al micromundo de cada uno de los personajes, donde esa ciudad toma cuerpo. Entonces ya pasamos directamente a la ficción, que es una forma de realidad. El tono de tu lenguaje en este primer cuento tiene un marcado acento periodístico. Ciudad, el cuento Ciudad, el que le da, insisto, nombre a la recopilación de cuentos, se concreta en describir una serie de aspectos, de episodios que ocurren dentro de la ciudad. El narrador no toma jamás partido por ninguno de ellos, ni hace ninguna reflexión de lo que está narrando. ¿Tú crees que eso está en el núcleo del arte de narrar o de lo que debería ser la narrativa? Sí, correcto. Pienso eso. Es decir, justamente el escritor no debe ser un moralista. El escritor debe presentar, debe narrar, debe contar, dar su visión de lo que para él es la realidad. Y justamente hacer reflexionar al lector que eso es lo importante. El escritor no debe dedicarse a lanzar mensajes. Decía Onetti, el que quiera mensajes que vaya a una mensajería. Es decir, justamente el escritor debe simplemente narrar y hacer reflexionar al lector. Eso es muy importante. ¿Te interesa que aparezca la emoción? Que haya algo que se remueva en el lector, algo que lo haga tomar partido por un personaje o por una anécdota determinada y bueno, y se conmueva en ese sentido. El arte está teñido de una emoción, pobre de quien no se emociona ante un gran cuadro, por ejemplo. La literatura, como parte del arte, tiene que emocionar. Ahora, la emoción es un concepto con el que hay que tener mucho cuidado, porque depende con lo que se emocione cada uno. Evidentemente, hay gente que se puede conmover por cosas que a otros les parecerían muy mediocres o muy... Entonces la emoción es algo que evidentemente es parte de la literatura. Uno en último término le tiene mucho cariño a sus personajes, se emociona con sus personajes, pero tampoco hay que exagerar con la emoción. No hay que escribir tampoco, como no hay que escribir moralizando, tampoco hay que escribir para que la gente se emocione, porque eso es estafar a la gente. Es decir, la gente se tiene que emocionar con lo que uno cuenta, no que uno trate de emocionarla. Y no provoca. Es profeso, eso mismo. Como escritor,
uruguayo radicado en Barcelona. Tu literatura la puedes encauzar dentro de alguna de las corrientes literarias de las últimas 2 o 3 generaciones. ¿Te encuentras identificado con alguna serie de escritores de los que viven dentro y también de los que viven fuera del Uruguay? ¿O simplemente tú estás más en contacto con literatura de cualquier tipo de país? El ser de un lugar evidentemente determina a la persona. Uno no puede dejar de ser de ese lugar y de pensar como la gente de ese lugar. A mí me lee mucha gente uruguaya y dice que yo soy indudablemente uruguayo. De todas formas, mis influencias son múltiples. Tengo influencia de gente de mi país, de Onetti, tengo mucha influencia de Borges, por ejemplo, pero también tengo influencia de muchos escritores norteamericanos, por ejemplo, que me interesan mucho, de algunos escritores españoles. Evidentemente, pienso que en ese sentido no quisiera nunca escribir como alguien localista. Creo que la literatura es, en último término, universal, y el escritor se debe sentir universal, aunque, como decía Tolstoy, escribe sobre tu aldea y serás universal. En los últimos tiempos han surgido una serie de escritores que han teorizado bastante bien, quiero decir, sobre lo que es la literatura a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Me refiero a el papel que debe de cumplir la literatura en este tiempo. Tú a veces me has citado a Ricardo Piglia, por ejemplo, incluso a Saer, ambos escritores argentinos, como referentes de intelectuales que han pensado en lo literario y precisamente lo que decía, la función que debe de cumplir las letras en nuestro tiempo. ¿Qué papel le asignas a la literatura dentro de lo que se llama cultura general? Justamente Ricardo Piglia y Juan José Saer partían de un criterio que estableció Borges en El escritor argentino y su tradición, un escrito de los años 40, en el que él hablaba de literaturas centrales y literaturas periféricas. Es muy difícil entender el fenómeno de la literatura sin esa concesión. ¿Qué sería una literatura central? Por ejemplo, la francesa, que es la más central de todas, o la literatura inglesa. Literaturas periféricas serían la literatura uruguaya, o la literatura catalana, o la literatura irlandesa, o la judía. Entonces, hay evidentemente entre esas literaturas una lucha y un choque. Son literaturas que funcionan de manera diferente. Incluso estas literaturas periféricas, lo dice Ricardo Piglia, funcionan como, digamos, en lucha constante, como si estuvieran revolucionando las literaturas centrales o tratando de influenciarlas de cierta forma. Y yo creo que justamente la literatura en el siglo XXI tendría que ser en este momento una vuelta atrás, una vuelta a los orígenes, a dónde comenzó la literatura, por qué se escribió de determinadas formas, un poco rescatar autores. Yo creo que ese es el proceso de este momento, y justamente en la revista Malavida lo estamos tratando de hacer, tratando de rescatar y volver a los orígenes.